Buen día, muchachos. El día de hoy vamos entonces a continuar con el tema de sistemas de varios grados de libertad. En el anterior video nos habíamos quedado con la construcción de las formas modales, en donde veíamos más o menos cuál iba a ser la deformada que tendría la estructura, o cómo sería su forma de vibración en cada una de las frecuencias que hayamos. Para eso entonces vamos a determinar la matriz modal normalizada, que seguiría el siguiente paso. Esta matriz modal normalizada nos va a decir entonces cómo son todos los modos acoplados. De ahí entonces vamos a tener la matriz de rigidez. A esa matriz de rigidez vamos a restarle el omega de cada uno de los modos al cuadrado multiplicado por la masa por una, y eso es igual a el vector de ceros. Eso es lo que habíamos traído, y entonces construimos esta nueva ecuación en donde me dice que me va a dar cada uno de los valores de la matriz modal normalizada en su fila I y en su columna J. Entonces, para que esto se dé, yo tengo que realizar la siguiente operación. Voy a tomar el valor de A del modo I y la columna J. Entonces, cada uno de los valores de los A, que fueron los que hallamos aquí anteriormente, o sea, cada uno de estos valores. Por lo menos esto es AI1, AI2 y esto es AI3. Y venirlos y reemplazarlos acá. Siendo así, a eso lo dividimos sobre una raíz de ese vector de formas modales transpuesto multiplicado por una matriz de masa multiplicado nuevamente por ese vector. Si este vector transpuesto lo multiplicamos por la masa, vamos a tener entonces como tal unos valores de solo fila y las columnas que nosotros tengamos. Y al multiplicar eso por esto nos daría el valor de un escalar, es decir, que este sería el valor de cada uno de las filas de las formas modales sobre la raíz de un escalar. Siendo así, entonces hallaríamos cada uno de estos valores. Fila 1, columna 1, fila 2, columna 1, fila 3, columna 1 y así sucesivamente. Vamos a hacer el primer ejemplo. Entonces, el primer vector era el valor de 1, 0.87 y 0.47. Nuestro primer valor sería 1, que es el que vamos a tener acá. Nos toca hallar el primer valor. Como este es del modo 1, o sea, aquí estarían cada uno de los modos, modo 1, modo 2 y modo 3. Siendo así, entonces, como ese es el primer modo, entonces vamos a hallar este primer valor, y sería con el 1. Sobre la raíz de el vector transpuesto, que es 1, 0.87 y 0.47, multiplicado por la matriz de masa. Si yo hago esto, entonces fila por columna, entonces sería 1 por 55, 0.87 por 91, o sea, fila por columna, entonces 1 por 55, 55, 0.87 por 0, 0 y 0.47, 0, fila columna, 0 con 1 y 0.87 por 91, 74 y 0.47 por 0, y fila columna nos daría entonces 0 por 1, 0 por 87 y 73.39 por 0.47. Nos daría tres valores así. Teniendo otro de estos acá, lo multiplicamos por uno de estos, fila por columna, y eso nos daría un valor en escalar. Siendo así, la operación de esto da la raíz de 136.82. Y ese me diría que el primer valor de acá sería 0.085. Y hago esto mismo para cada uno de los valores. Entonces aquí el siguiente valor sería con 0.87 y este mismo escalar, y hallo 0.72. Luego el siguiente valor, que sería 0.47, lo ponemos acá, lo dimos en la raíz de 136.82 y me daría el 0.40. Y lo mismo con el modo 2 y el modo 3. Y así fácilmente llevamos a lo que sería nuestra matriz modal normalizada.
Una vez tenemos esto, entonces vamos a continuar acá. Y nos toca desacoplar la ecuación a un solo grado de libertad. Es decir, para yo analizarlo por una sola dirección. Siendo así, entonces vamos a tomar otros desplazamientos que los vamos a llamar U. Eso mismo U, si yo pues lo derivo, tengo mi velocidad, y si lo derivo, pues tengo mi aceleración. Y de ahí entonces me queda que sería la matriz de masa por la aceleración de U, más la constante de amortiguamiento por la velocidad de U, más una rigidez por el desplazamiento de U. Y eso lo igualamos a menos la masa por una matriz normalizada, o sea, la que nos va a ayudar a normalizar, que sería en este caso sería gamma, la matriz de gamma, multiplicado por un vector de aceleraciones de x sub 0. Y de ahí yo tengo que transformar las coordenadas. Por eso yo digo que ese desplazamiento de U va a ser igual a una matriz de phi, que es la que acabamos de hallar, por un vector de desplazamientos n, que es el que me va a ayudar a desacoplar. Y entonces en ese desacople, como yo estoy hablando de los desplazamientos n, entonces yo también tendría la aceleración de n más 2 veces phi por omega de la velocidad de n más el omega por el desplazamiento n, sería igual a menos un alfa, que es mi factor de participación, multiplicado por la aceleración en esa dirección, que sería x. Con eso, entonces defino que ese alfa, que es el que yo voy a hallar y es importante para mí, va a ser igual a una phi transpuesta, es decir, vamos a transponer la phi que ya hallamos, la multiplicamos por la masa y la multiplicamos por una matriz gamma. Y de ahí saco esos coeficientes de participación. Con esos coeficientes de participación vamos a sacar entonces cuál es mi aceleración o mi desplazamiento máximo. Y por eso entonces yo hablo de un NI máximo. Y ese NI máximo pues va a tener un valor importante que debe considerarse, y es cómo lo afecta el sismo o la aceleración con la que va a estar sometido al sismo. Por eso aquí vamos a decir que ese NI máximo va a ser igual a ese factor de participación multiplicado por 1 sobre omega al cuadrado por un SA. Y es el SA que afecta en ese momento a la estructura según su periodo de vibración. Y ese SA pues dependerá de un periodo y una fracción de amortiguamiento. Como se veía anteriormente, uno puede hallar los espectros elásticos teniendo en cuenta el amortiguamiento que uno va a analizar, y según ese espectro también el periodo me dice cuál es la aceleración máxima a la que este podría estar sometido. Y de ahí entonces yo hallo la respuesta en coordenadas desacopladas. Es decir, no he acoplado nada, sigo en desacopladas. ¿Y por qué lo hago? Para poder solucionar el sistema de ecuaciones diferenciales. Si no hiciera esto sería un complique y no tendría solución. Entonces por eso me toca desacoplarlo, hacerlo en unas coordenadas en donde yo no tenga tantas incógnitas y luego devolverme a estas coordenadas. Para ese desacople entonces, ¿qué más se necesita? Entonces yo hallo mi factor de participación alfa, que sería, cojo la phi que hallamos anteriormente y la transpongo. Entonces lo que iba en fila ahora lo coloco en columna. Entonces miren que aquí se va hallando cada uno de estos. Entonces lo que iba en fila lo estoy colocando en columna. Y hallo y lo multiplico por la masa y lo multiplico por este vector. Bueno, es una matriz, pero lo vamos a hallar como un vector, ¿sí? Que va a ser solamente unos. Si esto tuviera 4 pisos, pues sería 4, 5, pero siempre va a ser así, como si fuera un vector. Vamos a multiplicar masa por un vector, entonces eso me va a dar otro vector, que va a ser un vector de mis factores de participación. Y en eso entonces me dice que alfa sería igual a 14.29 menos 3.62 y 1.62. Y esos son mis factores de participación.
mis coeficientes de participación. Esos coeficientes de participación, si ustedes ven, yo los multipliqué por una masa. Es decir, que ahí yo tengo intrínseco cuál es la masa de mi edificación. Si yo estos alfa los elevo al cuadrado, yo voy a tener la masa con la que estoy trabajando. Es decir, 14.28 al cuadrado me da 204, 3.62 al cuadrado me da 13.13 y 1.61 al cuadrado me da 261. Si hago esta sumatoria y saco los porcentajes de cada uno, me daría cuánto es la masa que está participando en cada uno de los modos. ¿Por qué? Porque esto corresponde al modo 1, al modo 2 y al modo 3. Entonces, mi primer modo utiliza 204.16 toneladas. Y eso equivale al 93% de la masa total del sistema. Es decir, el 93% de la masa es la que está siendo acelerada y me genera las fuerzas de movimiento de mi estructura. Y este 13.13 es un 6% que se le suma a este 93 en el segundo modo de vibración. Es decir, que realmente mi estructura se está desplazando con un 99% de masa de participación de masa. Y ese 99% entonces quiere decir que la aceleración viene y acelera todo el 99% de la masa y hace que ésta se desplace un poco más. Y por último, pues este sería el 1% y con eso diríamos que para el tercer modo ya participa el 100% de la masa. Cuando tenemos edificaciones grandes de más de 8, 9, 10 pisos, uno analiza los modos de vibración hasta el momento en donde participa el 90% de la masa. ¿Por qué? Porque a partir del 90% de la masa en adelante, la estructura se mueve muy similarmente. Entonces ya no es tan prioritario ponerme a analizar cada uno de los modos, porque pues puedo tener muchísimos modos, y entonces lo que hago es solamente analizarlos hasta donde está el 90% de la masa. Eso es cuando hacemos análisis mucho más grandes y nos ayudamos de compiladores de datos como lo son ETAP, SAP y otro tipo de, no sé, SIPE, los que ustedes ya conozcan. ¿Cómo hallo los SA para cada uno de los periodos? Entonces pues construyo mi espectro elástico de aceleraciones de diseño que yo tengo en la zona donde estoy construyendo mi edificación, ¿sí? Porque esto pues varía según el suelo, varía según la amenaza, varía según la importancia de la edificación. Y bueno, al final tengo este resultado que es una meseta y una variación en función del periodo. Vengo y miro cuál es el periodo del modo 1. En este caso 0.93 segundos, que es el periodo fundamental de mi estructura. Entonces vengo a 0.93, trazo una línea y luego aquí me vengo derechito acá y calculo cuánto sería el SA que yo voy a usar. En este caso mi SA es de 0.52 veces la gravedad. ¿Y por qué con este espectro puedo calcular los desplazamientos máximos relativos? Porque acuérdense que el espectro elástico de diseño, mi espectro elástico de aceleraciones, es una envolvente de algunos casos que se han presentado sobre la zona, ¿sí? Y según en este caso nuestra norma NSR, pues ya está clasificado para cada una de las situaciones de las diferentes ciudades, dándonos una idea de cómo se debe entonces calcular o cuáles son las aceleraciones máximas que se deben contemplar para realizar nuestro diseño. Por eso es que yo puedo usar este espectro y utilizar ese valor. Entonces, una vez ya tenemos el valor de cada una de las aceleraciones, vamos a trabajar con esta en todos los otros modos, que va a ser 0.52. Y vamos entonces a construir esta ecuacióncita. Yo digo que mi aceleración más 2 veces el psi por el omega por mi velocidad más mi omega por mi desplazamiento será igual a mi alfa multiplicado por la aceleración de x. Y lo mismo, pues entonces ya sabemos cuáles son los NI máximos, porque sería S alfa multiplicado por 1 sobre omega cuadrado por 1 SA, que ya lo hallamos, pero este pues SA pues está en función del periodo y de la fracción de amortiguamiento, que era lo que veíamos acá, ¿no? Pues este, por ejemplo, este espectro es para un amortiguamiento, una fracción de amortiguamiento del 5% del crítico, y pues el periodo es el periodo de cada uno de los modos que estamos analizando.
Entonces de ahí 14.29, 1 sobre 45.68 por 0.52 y me da que el n máximo entonces va a ser 0.16 para el primer modo, 0.0067 para el segundo modo y 0.0017 para el tercer modo. Esto en metros porque estamos calculando entonces un desplazamiento. Y vuelvo y lo digo, es la respuesta en coordenadas desacopladas. Luego vamos a de los desplazamientos máximos modales y entonces vamos a construir los desplazamientos U, que eran los que mencionaba anteriormente. Y ese U entonces va a ser multiplicar la phi que ya traíamos anteriormente y multiplicados por un gamma máximo. Y entonces cuando yo hago este gamma máximo es coger los NI que yo ya hallé y ubicarlos de manera diagonal para hacer una matriz de identidad. Entonces NI1, NI2, NI3. Siendo así 0.16 menos 0.067 y 0.0017 en metros. Los multiplico entonces por la phi y eso me daría entonces mi U modal. Entonces la phi normal. Y este sería mi resultado entonces. Este es el desplazamiento del modo 1, desplazamiento del modo 2 y desplazamiento del modo 3. Siendo las gráficas de cada uno de los desplazamientos. Y ahora sí, entonces ya puedo decir cuánto se me está desplazando mi edificación. Como pueden ver, el primer piso se desplazó 0.0066 metros, es decir, 0.6 centímetros. El otro se desplazó 0.012, un centímetro. Y el tercer piso 0.14 con respecto a el centro. ¿Sí? Quiere decir que entre el piso 2 y el piso 3 solamente hubo un desplazamiento de 0.2 centímetros o lo que diríamos 2 milímetros. Lo mismo, aquí está el desplazamiento del modo 2 y el desplazamiento del modo 3. Como pueden ver, los desplazamientos van siendo menores a medida que aumentan los modos. De aquí podemos ver entonces las derivas. Recordemos que cada uno de los pisos tiene una altura de 3 metros, como se pueden ver acá. El primer piso estaba 3 sobre el nivel, 6 y 9 cada uno de ellos. Y con respecto a esa altura de piso y el desplazamiento, entonces veíamos entonces la deriva. En este caso era 0.072%, 0.133%, 0.218%. Quiere decir que ninguna supera el 1% de la altura de piso. Quiere decir que pues está cumpliendo. Y vemos que pues también están muy pasadas. Pero pues es por lo que es un ejercicio académico así muy rápido para mostrar cómo se calculan dichas matrices. Continuando entonces, hacemos el cálculo de fuerza de los modos. Y para fuerza de los modos, pues recordemos que fuerza puede ser igual a rigidez por desplazamiento. Entonces ya tenemos la matriz de desplazamientos, que en este caso es U modal, y tenemos la matriz de la rigidez de la estructura que fue calculada desde el principio. Y pues lo único que haríamos sería multiplicar esa matriz de rigidez por esa matriz de U y nos daría la matriz modal. Siendo así, entonces fuerza sería igual a rigidez por desplazamiento y esta sería la matriz modal. Es 34.97 kN, 49, 21. Aquí podemos ver entonces cómo se distribuyen. Y estos pues entonces serían de cada uno de los modos. Entonces modo 1, piso 3, piso 2, piso 1, siendo los cortantes basales. Entonces 34.96 más 49 pues me da 84, más 21 me da los 106. Como son al contrario, entonces pues esta fuerza iría de 12 a 23, la otra iría contrarrestada, entonces por eso aquí se va a hacer más pequeño el cortante basal y luego aquí aumentar. Igual aquí pues se mantiene más o menos en esto. Y si los graficamos, pues tenemos estos modos así. Vemos que en el modo 1 es mucho más fuerte o se
pronuncie una fuerza mayor en el piso 2. Aquí pues vemos esta distribución para que él tenga estos desplazamientos y esta otra distribución para los otros desplazamientos de la estructura en su modo 3. Aquí quise dejarlos con la misma escala para que ustedes vean entonces cómo las fuerzas van disminuyendo a medida que los modos aumentan. Es decir, miren que aquí pues llegaba casi a 50, es 49.23, aquí el máximo es menos 15 y aquí el máximo viene siendo este menos 7, pero pues se mantiene dentro de estos rangos. Es decir, que vean cómo empieza a disminuir cada uno de estos. Y pues con el cortante basal, para calcularlo así rápidamente, pues sería un vector de unos transpuesto, que sería este que ustedes ven acá, multiplicado por la matriz de fuerzas modales que ya calculamos. Y nos daría que para el modo 1 es 106.17, para el modo 2 es menos 9.19 y para el modo 3 es 1.9. Y aquí pues graficados. 106.17, menos 9.19 y 1.9 kilonewton los tres. Entonces de esta manera se calculan los cortantes basales para cada uno de los modos. Luego, entonces, como para nosotros podemos analizar todos los modos sería un poco dispendioso, se empieza a realizar algo que nosotros llamamos la combinación de la respuesta. Esta combinación de la respuesta lo que hace es un método estadístico en el que coge todos los modos, los suma, no algebraicamente, sino pues hace como un promedio, o depende del método que nosotros usemos, y calcula entonces una fuerza en promedio, pero es un promedio mayor, que nos diría cuál es la fuerza que están presentes en cada una de las estructuras. Y de ahí entonces tenemos el método de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que sería el RCSC. Y pues para esto entonces los valores son estadísticamente independientes. De ahí entonces sacamos este valor promedio, por así decirlo, y sería igual a la raíz de la sumatoria de cada uno de esos valores al cuadrado. Y listo. Entonces vamos a hacer aquí desplazamientos por el método de la RCSC. Entonces, para la masa del piso 3, cogemos cada uno de los desplazamientos, que sería en el modo 1 0.014 elevado al cuadrado, más el del segundo modo, que sería 0,00059 negativo al cuadrado, y 9.76 por 10 a la menos 5 al cuadrado. Y todo eso en una raíz. Y sacamos el vector de desplazamientos por el método de la suma. Entonces de ahí, que en este caso es el RCSC, nos da que ese vector de desplazamiento sería 0.014 para el tercer piso, 0.012 para el segundo piso y 0.066 para el primer piso, o pues como lo estamos analizando. Y en este caso sería esto, los desplazamientos o la respuesta dinámica de la estructura con esa sumatoria. Entonces, como lo vemos acá, pues tiene un desplazamiento máximo de 0.014, que es muy similar a lo que se presenta en el modo 1. Las derivas, entonces vemos que es del 0.07, del 0.17 y del 0.22. Quiere decir que aún así se siguen manteniendo dentro del rango del 1%. Cortante basal máximo. Entonces estos son los valores máximos. Se sacan los valores y pues se tiene el cortante basal acumulado de cada uno de los pisos. Entonces, para el piso 1, para el piso 2 y para el piso 3. Y se tiene entonces que este sería 37.22, 84.54 y 106.58. Las horizontales estáticas, entonces aquí cambia un poco el tema, porque pues sería 37.22, aquí sería el total, que sería 84 menos este 37, y este sería 106 menos el 84 para calcular cada uno de estos.
Pues aquí serían cada una de las fuerzas horizontales. Primero se calcula por basales y luego con el basal, entonces ahí sí vamos a las horizontales estáticas, que serían estas de acá. Y el cortante basal sí, pues sería ser, ya saben, que ese vector modal, bueno, ese vector de los cortantes, y pues lo metemos dentro de una raíz, lo elevamos al cuadrado y lo sumamos, y eso nos daría que el cortante máximo sería 106.58 kN, y lo metemos aquí. Y este sería nuestro modelo final de las fuerzas horizontales a las que estaría sometido mi estructura. Ya para ir finalizando, entonces este sería nuestro modelo final con las fuerzas horizontales, en donde tenemos un cortante basal de 106.58, el primer piso tiene una fuerza de 22.04 que lo desplaza hacia la derecha, el segundo piso una fuerza de 47.32 kN que lo desplaza hacia la derecha, y el tercer piso una fuerza de 37.22 kN que también lo desplaza hacia la derecha, es decir, se comporta como un modo normal. Y eso es lo que vamos a ver en los diferentes sistemas, y por eso es que también es muy similar a lo que sería una estructura por el sistema de análisis estático, ¿sí? Con fuerza horizontal equivalente. Estos son los desplazamientos: 0.014 metros, 0.012 metros y 0.066 metros. Muchas gracias, muchachos, espero el video sea claro, espero los métodos los entiendan, que tengan un muy buen día, nos estamos hablando.